Hoy viene la clase de introducción a los algoritmos que vendría a ser la lógica de programación. Como les Ya, estaba mencionando, este curso va de la mano con el curso de lógica de programación. Entonces, ya. nosotros tenemos que conocer bastante este tema para Ujú. poder nosotros construir software. Entonces, el curso que a mí me han dado es netamente para nosotros desarrollar software. Pero ¿cómo tú desarrollas software? En base a los conocimientos de los algoritmos. Entonces, ¿qué vendría a ser un algoritmo? El algoritmo viene a ser un método que nosotros utilizamos para resolver un problema, ¿ya? Entonces, todo proceso o toda acción que ustedes realicen para hacer algo determinado, ese viene a ser un algoritmo. Entonces, estábamos hablando de un ejemplo, el ejemplo de preparar una jarra de limonada. Cada uno de nosotros tiene conocimiento o tiene la experiencia de cómo prepara una jarra de limonada. Hay algunos que podrían preparar primero agregando el azúcar, otro podría preparar primero agregando el agua, otro podría preparar echando primero el limón, luego el agua y al final el azúcar. Entonces, a esos pasos que nosotros hacemos se les llama algoritmos, ¿sí? Nos dice que un algoritmo es la secuencia ordenada de instrucciones o pasos que siempre se ejecutan en un tiempo finito y describe el proceso que se debe de seguir para dar la solución a un problema. ¿Ya? Me dice que para nosotros solucionar un problema o para aplicar un algoritmo tenemos que definir el inicio y el fin. ¿Ya? Y deben ser únicos y deben ser fácilmente identificables. O sea, nosotros tenemos que describir estos pasos de manera simple, ¿ya? ¿Y por qué dice que son únicos? Porque cada uno de nosotros tiene una diferente manera de pensar, de razonar. Podemos conocer las características de un algoritmo. ¿Cuáles son las características? Me dice que tiene que ser preciso, bien definido y finito. Debe describir la entrada, proceso y salida, como pueden ver aquí. Para resolver un problema necesitamos realizar un algoritmo, ahí está, ¿ves? Obteniendo un diagrama como el que tenemos. Este vendría a ser el diagrama. En la vida hay un sinfín de problemas a los cuales nosotros podríamos diseñarles un algoritmo, ¿ya? Y en base a nosotros diseñar el algoritmo, vamos a estar en la capacidad de poder construir un programa de computadora. Entonces, podemos ver también cuál es la estructura de un algoritmo. Un algoritmo tiene tres partes fundamentales. Como vimos en la diapositiva anterior, tiene que tener una entrada, tiene que haber un proceso y tiene que haber una salida. Entonces, cuando hablamos de entrada, estamos hablando a la información que nosotros vamos a tener que dar para desarrollar el algoritmo. Y cuando hablamos de proceso, viene a ser esos datos van a ser procesados. Y como resultado vamos a tener una respuesta, pues no una información. Entonces, ¿qué es lo que se daría en entrada? Se dan datos, en el proceso se manipulan los datos y vamos a obtener como salida información. Entonces dice que el programador se encarga de definir cómo se obtendrán los datos. Entonces nosotros como programadores vamos a tener que definir cómo vamos a obtener los datos, ya sea por el mouse al hacer clics, ya sea por teclado haciendo pulsaciones, ya sea por micrófono hablando como lo vengo haciendo ahora o por diferentes medios. Esta va a tener que ser procesada mediante una secuencia de instrucciones y así vamos a poder nosotros obtener como resultado información. Vamos a ver un ejemplo, la receta de cocina. Vamos a tener una receta de cocina en la cual como dato de entrada vamos a tener ingredientes y utensilios. En la fase del proceso vamos a tener la elaboración de la receta en la cocina, cómo se prepara, pues no, todos los pasos. Y en la salida vamos a tener la terminación del plato. En este caso ha sido un arroz con pollo. Cuando hablamos de algoritmos tenemos que saber que hay tipos de algoritmos. Uno de ellos es el algoritmo cualitativo, que se encarga de describir los pasos usando palabras en modo de instrucciones. Los ejemplos serían buscar información en Google, por ejemplo, yo tendría que describir cuáles son los pasos que tengo que realizar para buscar información en Google. Cada uno de nosotros va a tener diferente método de buscar información en este motor de búsquedas. Cada persona va a poder hacer un algoritmo de diferente manera para hacer mi agenda diaria. En el ejemplo se describen los pasos del algoritmo para realizar un puré de papas, por ejemplo, ¿no? Empieza con el inicio porque es finito, inicio y un fin. Pasamos a lo que viene a ser la entrada de datos. El proceso ya vendría a ser, ¿no? Lavar las papas,
llenar la olla con agua, colocar las papas dentro de la olla, encender el fogón, colocar la olla al fuego, esperar a que hierva. Me dice, si están listas las papas, si ya se cocinó, si es que sí, te vas al paso 8. Si es que es no, vuelves al paso 7, que es esperar que hierva, ¿ya? Entonces pasamos al paso 8, sería retirar las papas, quitar la cáscara de las papas, triturar las papas, agregar queso, mantequilla y leche, mezclar, agregar sal al gusto y servir. Ahí está. ¿Se dan cuenta que la descripción de este proceso es simple, preciso y es entendible, que es lo más importante? Cualquier persona podría entender este algoritmo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Tenemos el otro tipo de algoritmos que vienen a ser los cuantitativos. Nos referimos a los cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. Como ejemplo vamos a tener cómo obtener la suma de dos números, cómo obtener el área de un triángulo, cómo obtener el año en el que una persona ha nacido. Vamos a ver el ejemplo, sería obtener la suma de dos números, tiene el inicio, tiene un fin, el ingreso de datos, ingresar, ¿ve? Declaran cuáles son los datos que van a utilizar, va a ser A, va a ser B y va a ser C. Ingresen los datos A, B, el proceso de cálculo donde se realiza la suma y el proceso final se muestra los datos, ¿no? Se muestra la información. En este caso tendría 1 más 1 sería 2 y aquí se mostraría como resultado el número 2. Tenemos que hablar de qué son los lenguajes algorítmicos también. Me dice que es una secuencia de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un algoritmo. Los algoritmos que nosotros vamos a representarlos mediante los gráficos y los pseudocódigos. En los gráficos vamos a ver los DFD, que vienen a ser los diagramas de flujo de datos, y los diagramas NS. También vamos a poder hacer nuestros diagramas usando los pseudocódigos, que viene a ser parecido a lo que estamos viendo en los ejemplos anteriores, así, escrito. ¿Ya? Todo es escrito. Y mientras que los gráficos vamos a ver diagramas en su representación. Ahí está, tenemos este ejemplo. Determinar si un número es positivo. Ahí está. Hemos hecho un algoritmo en diagrama de flujo de datos. El proceso se llama número positivo. Defines cuáles son los datos que vas a utilizar. En este caso va a ser A. Pasas al ingreso de los datos. Pasas a los procesos. Y al final tienes un resultado, el cual va a ser una información. Ahí está, lo podemos diagramar de distintas maneras. En estas dos, DFD y diagramas NS. Estos son con diagramas, con figuras, y este es con una tabla. Ahí está. Esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que un pseudocódigo. Como pueden ver, eso es lo que más se asemeja a nuestro lenguaje y a un lenguaje de programación. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estos dos diagramas o este pseudocódigo, vamos a estar en la capacidad de nosotros implementar la solución en un lenguaje de programación. ¿Está bien? Nosotros ya decidimos cuál va a ser el lenguaje de programación que vamos a utilizar. ¿Cómo es el diseño de un algoritmo? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que la computadora no tiene la capacidad para resolver problemas. Entonces, nosotros somos los que damos las instrucciones a las computadoras o a los ordenadores y ellos se encargan de ejecutarlos para darnos una solución. Cuando tenemos problemas complejos, tenemos que descomponer los problemas en subproblemas, ya siguiendo con el ejemplo de las recetas de cocina. Supongamos que tienes una receta de cocina que es demasiado grande, que tiene unos 30 pasos. Entonces, para que no se te haga engorroso ver esos 30 pasos, lo puedes subdividir en pequeños subproblemas o subpasos, para que nosotros lo podamos comprender mejor, para que podamos modificar el algoritmo y sea más fácil. Siguiendo hablando del diseño de un algoritmo, vamos a ver un ejemplo. Calcular la circunferencia y la superficie de un círculo, conociendo su radio. Para resolver este ejercicio, nosotros tenemos que conocer cuál es la fórmula para resolver el problema. Ahí está. Aquí se define los datos. Voy a utilizar el radio, que va a ser de tipo real. Voy a recibir los datos, que va a ser el radio del círculo. ¿Ya? Aquí voy a calcular la superficie. Va a ser este un subproblema, al igual que voy a calcular la circunferencia, que va a ser otro subproblema, lo cual me está ayudando a identificar el entendimiento del algoritmo. Ahí está. Este es en nuestro idioma normal y este es en el idioma del pseudocódigo. Ahí viene, ¿no? Definimos el tipo de dato,
mensaje al usuario, lees el radio, aquí calculas la superficie, esto se calcula en base a la fórmula, ¿no? Y calculas la circunferencia de la misma manera. Al final podemos reportar como información cuál es el radio, cuál es la superficie y cuál es la circunferencia. No se asusten que todo esto se saca en base a las fórmulas ya dadas. Pasamos. Vamos a ver lo que vienen a ser los tipos de instrucciones en algoritmos. Cuando nosotros hacemos mención a esto, estamos hablando de instrucciones o acciones básicas que se pueden implementar en cualquier algoritmo. Entonces, en un algoritmo vamos a tener instrucciones de inicio y de fin. Vamos a tener instrucciones de asignación. Aquí nosotros vamos a dar datos a una determinada variable. Vamos a tener instrucciones de lectura. Vamos a poder capturar los datos. En asignación estamos hablando que realizas una operación, por ejemplo, la suma de dos números, 1 más 2, 3, ese resultado se va a asignar a una determinada variable. Vamos a ver las instrucciones de escritura. El resultado que tú obtienes lo vas a poder mostrar. Al igual que vas a poder mostrar un resultado, vas a poder mostrar mensajes en el tema de instrucciones de escritura. Y instrucciones de bifurcación van a ser las operaciones que terminan cuando se cumple una determinada condición.